Bueno, pues nada, vamos a comenzar con... Bueno, vamos a comenzar, no vamos a seguir. Vamos a continuar, ¿no?, con el temario, ¿no?, de la asignatura de estrategias de modificación de conducta. En realidad lo que vimos en las clases anteriores fue un pequeño break, ¿no? O sea, no estaba dentro del plan ni estaba dentro del sílabo, pero bueno, sí que manifestasteis que sería interesante, ¿no?, verlo, pues para también un poco contextualizar, ¿no?, o ver cómo se aterrizan, ¿no?, estas estrategias de modificación de conducta. Y bueno, en realidad nos vamos a meter ahora con la materia. El sílabo divide los siguientes temas en lo que sería el paradigma conductista y el paradigma cognitivo-conductual. El paradigma conductista sí que está más claro, ¿no?, dónde empieza y dónde acaba, pero cuando habla de cognitivo-conductual, ahí ya me entran dudas, ¿no?, hasta dónde hay que estirar las explicaciones, ¿no?, es que dentro del cognitivismo, o sea, cuando pasamos del conductismo, a partir de ahí, o sea, hay muchas teorías que podrían entrar dentro de lo cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, bueno, yo he dividido estos dos temas, que en realidad creo que habrá que hacer un tercer tema, una tercera sesión, pero en principio vamos a ver si lo podemos ver en dos sesiones. Bueno, vamos a ver hoy el conductismo, o lo que sería el paradigma conductista, y vamos a estudiar a cuatro autores, a Thorndike, Pavlov, Guthrie y Skinner. Vamos a ver cositas de sus teorías y en algunos también que busca alguna cosita de su bibliografía, también un poco para contextualizar al autor. Y del siguiente paradigma, ahí ya, bueno, en principio había seleccionado a Tolman, la teoría de la Gestalt, Brunner, Ausubel, luego los modelos de procesamiento de la información. Y luego sí que me pareció interesante ver el tema de las nuevas teorías del conocimiento, que esto no sé si lo habréis escuchado, yo creo que no, porque esto es lo nuevo, lo último de lo último, que se suelen resumir en las 4 E's. Las 4 E's, la cognición encarnada, la cognición activa, la cognición embebida y la cognición extendida. Creo que es interesante que veáis esto, más que nada, porque es lo último, y además es que, fijaos, que cuando veamos el tema de la cognición... Por ejemplo, hay un autor que habla de la cognición embebida radical y en realidad hace como una vuelta al conductismo de nuevo. O sea, es una cosa que es súper curiosa, ¿no? Entonces yo sí que creo que sería interesante verlas, aunque sea por encima, ¿vale? Y bueno, lo que vamos a estudiar ahora se podría ubicar dentro de lo que se llaman las teorías del aprendizaje, o sea, más que o sea, estaría dentro de la psicología del aprendizaje y dentro de lo que son las teorías del aprendizaje, ¿de acuerdo? Bueno, lo llamamos teorías del aprendizaje porque dentro de cada paradigma pues caben pues una serie de teoremas, ¿no?, que nos permiten explicar pues cómo el sujeto, cómo el niño pues adquiere un conocimiento, ¿no? Bueno, había pensado que podíamos empezar definiendo un poquito qué es esto del aprendizaje o dando unas pinceladas de lo que es el aprendizaje, aunque no creo que acabe aquí, ¿no? Que se pueda cerrar cualquier concepto. Pero bueno, se puede definir el proceso de enseñanza-aprendizaje como la relación que se mantiene entre dos o varios sujetos en función de unos contenidos de aprendizaje, ¿no? O sea, esa relación que se mantiene para que algunos de los sujetos adquieran ese conocimiento, ¿de acuerdo? Claro, fijaos, esto lo dice, por ejemplo, Elmore. Elmore siempre habla de lo que es el triángulo del aprendizaje en el aula, que son el docente, los estudiantes y los contenidos de enseñanza. O sea, esa tríada, ese triángulo, en principio es donde ubicaríamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que lo tengamos claro, ¿no? Esto, o sea, luego, claro, me diréis, no, pero hay otros factores, sí, hay otros factores, hay muchos factores, ¿no?, que tiene que ver eso. Esto lo podríamos a lo mejor entender dentro de la teoría de sistemas, ¿no?, que sabéis que se habla de un microsistema, mesosistema, exosistema. Pues a lo mejor esa relación, esa tríada, ¿no?, estudiante, docente, contenido, a lo mejor podría ser como ese microsistema, ¿no?, pero bueno, que es en el que nos tenemos que enfocar, porque hay, o en principio, en ese proceso es donde se da la educación. Además, fijaos que históricamente ha sido esa, ¿no?, la educación. O sea, siempre ha habido alguien que tenía el conocimiento y se lo transmitía a otro. O sea, siempre había alguien que tenía unos contenidos que se los tenía que transmitir a otros. Eso ha sido siempre. En Mesopotamia, en Grecia, en Roma, en la Edad Media y hoy en día, ¿no? O sea, se ha dado siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos partir de ahí, ¿no?
de ese, de ese, de esa idea, ¿no? del aprendizaje. Pero bueno, estos contenidos de aprendizaje, ¿qué es lo que el sujeto debe aprender? O sea, en principio, ¿para qué los queremos? En principio, pues los queremos ¿para qué? ¿Vas a decir algo? O sea, ¿para qué queremos estos contenidos? Para integrarnos en la sociedad, ¿no? O sea, en principio queremos estos contenidos para integrarnos en la sociedad, ¿no? Claro, o sea, al final la idea es que nosotros aprendemos estos contenidos para aportar a esta sociedad y a la vez, como somos seres sociales, o sea, estamos aportando algo, pero a la vez tenemos que recibir en compensación algo, ¿no? O sea, de alguna manera el aprendizaje es esto que nos permite pues integrarnos en una sociedad en particular. Fijaos, decía, a ver si me acuerdo del autor, decía Brown, pero no me acuerdo el nombre, que en un libro de historia de la educación que decía la educación es ese proceso por el cual el sujeto aprende a dominar a la naturaleza. Claro, si os dais cuenta, al principio, ¿cómo surgió ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pensemos en los primeros homínidos, pues alguien que llegó y aprendió que, pues no sé, que esa planta es venenosa, ¿no? Y le dijo uno al otro, mira, no comas eso porque vas a morir, ¿no? O eso, o alguien fue a cruzar un río, fue a cruzarlo, se ahogó, y otro que lo vio le dijo, mira, no vayas por ahí, porque tal, ¿no? O sea, en principio ese sería el primer proceso de aprendizaje, ¿no? El intentar dominar la naturaleza para, o sea, sobreponerte a la naturaleza pues, para poder sobrevivir, ¿no? Ese sería como el primer momento del aprendizaje. Y luego, claro, primero si intentamos sobrevivir, ¿no? Pues intentamos protegernos de los fenómenos naturales, protegernos de las bestias, intentar cultivar, etcétera, o intentar cazar las bestias para comérnoslas. Y luego, ¿cuál es la idea? Bueno, pues una vez que sobrevivimos, pues intentar vivir bien, ¿no? Ese sería el siguiente paso del aprendizaje. Es decir, bueno, ya hemos sobrevivido, ya tenemos techo, no nos va a matar la lluvia o ¿no? o las inclemencias del tiempo, tampoco nos van a matar los bichos, y entonces, bueno, la idea es vivir bien, ¿no? Pues bueno, esa idea también se nos puede quedar en la cabeza, ¿no? De cualquier manera, bueno, siempre se habla de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero bueno, ese aprendizaje de alguna manera pues siempre va asociado a la enseñanza, ¿no? O sea, siempre se habla, o sea, ¿qué sería aprender, no? O sea, aprender sería como recoger algún tipo de conocimiento, enseñar, transmitirlo, ¿no? Pero bueno, en realidad, en educación, eso siempre tiene que ir unido. Bueno, en realidad, en la educación hemos visto que se puede enseñar algo y que el otro no lo aprenda, o se puede aprender algo aunque a otra persona no lo haya enseñado, ¿no? O sea, eso de alguna manera, pues indica, ¿no? ese desarrollo cognitivo, ¿no? Bueno, bueno, un concepto relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje es el tema de la educación, ¿vale? O sea, en verdad la educación, de alguna manera, la podríamos designar, ¿no? Como esa ciencia, ¿no? Que estudia ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, que sepáis que educar viene del latín educere, que significa guiar desde dentro a la persona, ¿vale? Esa es la idea de dónde viene la educación. Y luego igual, pedagogo viene del griego paidogagía, que en realidad, paidogagía, que en realidad significa lo mismo, guía o conductor del niño, ¿vale? De hecho, los primeros pedagogos, los primeros pedagogos lo que buscaban, los pedagogos griegos, ¿no? En Roma, lo que buscaban era no tanto enseñar al niño, o sea, no tanto enseñar unos contenidos, matemáticas, tal, sino que buscaban era su desarrollo moral, ¿no? Y entonces iban con él, de hecho eran esclavos, ¿no? Era alguien que a veces eran esclavos que sí que habían estudiado pedagogía y otras veces no, y entonces lo que hacían era guiar al niño y decirle, mira, por ahí no vayas, o con esta gente no te juntes, tal, o sea, sobre todo le inculcaba el tema de la moral, ¿vale? Bueno, pues para que lo tengamos presente, ¿no? Bueno, y por ejemplo, ¿dónde se da este proceso educativo? En la escuela. Por aterrizar otros dos conceptos, ¿qué es lo que podemos aprender en la escuela? Yo os ponía aquí el ejemplo, ¿no? ¿El qué? Normas. Bueno, sí. Sí, norma, o sea,
Sí, pero bueno, yo quería hacer como una separación más general. Entonces en la escuela se puede decir que vamos a aprender dos tipos de contenido, ¿de acuerdo? Y esto sí que es interesante que os quedéis con ello. Ahora no lo vamos a ver, pero luego en otro momento sí que me gustaría tocar con vosotros o dar alguna pequeña charla, o hablaros un poquito de la diferencia entre lo que es un conocimiento profundo, ¿no? Y un conocimiento más técnico. Bueno, no nos vamos a meter en eso, pero para diferenciar. En la escuela, de alguna manera, pues podemos acceder a dos tipos de conocimiento, ¿no? Al conocimiento de conceptos, modelos, estructuras, etcétera, que sería el qué, ¿no? El qué de ese conocimiento, o al conocimiento de cómo hacer, ¿no? Que sería el conocimiento más técnico, ¿no? O sea, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Por ejemplo, si os estoy enseñando, hoy lo que vamos a ver es el conocimiento del qué, ¿no? De qué teorías, qué han dicho algunos autores, etcétera. Si, por ejemplo, os enseño cómo usar el Excel o cómo usar o cómo desarrollar un proyecto de investigación, algo así, pues eso es el cómo. O sea, esto es el qué. Cuando veamos las técnicas de estrategia, las estrategias, bueno, ahí también será el qué, porque veremos la estrategia, pero también os enseñaré el cómo aplicar la estrategia, ¿no? O veremos también cómo planificar ese desarrollo de la estrategia. ¿De acuerdo? Sí. Conocimiento de conceptos por modelo y el otro conocimiento. Claro, ese sería como el conocimiento del qué, claro, el modelo, las estructuras, las teorías, los teoremas. ¿Y el otro? El otro sería como el saber cómo. Saber cómo. O sea, sería un conocimiento más técnico, ¿no? Que es un conocimiento más aplicado, ¿no? El saber cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. ¿De acuerdo? Bueno, esto tiene matices, ¿vale? O sea, esto tiene matices, se puede discutir, no os quedéis esto como un concepto cerrado, sino es un poco para intentar situarnos, ¿de acuerdo? Pero yo os digo, o sea, se le puede dar muchas más vueltas a esto que acabo de decir, ¿de acuerdo? Pero bueno, por intentar asentar un poco qué es esto del aprendizaje o qué hablamos cuando hablamos del aprendizaje. En realidad, bueno, eso, ya está. Y ya os digo, sí que en algún momento, sí que me gustaría pues hablaros un poquito, no es el tema porque no toca ahora, pero sí hablaros un poco de, por ejemplo, cuál sería la diferencia entre lo que se llama, o lo que algunos autores llaman un conocimiento poderoso, un conocimiento disciplinado, y lo que más es un conocimiento técnico. Eso en algún momento sí que me gustaría hablaros de eso, pero ahora no toca, vaya. Bueno, ya hemos dicho 4 autores, ¿vale? Primero es Tordink, ¿de acuerdo? Más o menos los he organizado, aunque a veces es complicado, pero los he organizado de manera cronológica, ¿no? De cuándo aparecieron sus teorías y eso, ¿vale? Bueno, Edward Lee Tordink, bueno, deciros una cosa que lo he dicho antes, vamos a ver ahora la teoría y ahora si da tiempo, busco algunos vídeos y algunas cositas y ahora lo veremos. De hecho, voy a buscar fotos de estos autores, ¿no? Para que le pongamos cara, que a veces hablamos de gente y no es como que no sabemos, ¿no? Cómo fueron. Para conocerlos, ¿no? Aunque ya es un poco tarde para conocerlos, ¿no? Porque ya han desaparecido, pero bueno. Bueno, pero por lo menos para que le pongamos cara, ¿no? Porque a veces hablamos como de estos autores, ¿no? Y es como que no sabemos cómo son, ¿no? O bueno, cómo fueron, ¿no? Más bien. Bueno, el primer autor, Edward Lee Tordink, ¿de acuerdo? Nació en 1800... Edward Lee Tordink, quedaros con el apellido, Tordike, ¿de acuerdo? Aunque lo escribáis mal no pasa nada porque luego... T-H-O-R-N-D-I-K-E. No os preocupéis que igual luego lo tenéis en los apuntes y podéis escribirlo bien, ¿vale? Pero quedaros sobre todo con el apellido que es como se le conoce, Tordike. Sí. Bueno, este hombre fue... vaya, no he puesto dónde nació, pero creo que nació en Estados Unidos. Sí, jolín, si lo tengo aquí es lo primero que he puesto. Bueno, fue un estadounidense que estudió literatura, pero que después de escuchar a William James, ¿os acordáis de William James? Que ya lo vimos. Bueno, después de escuchar a William James en una de las charlas que dio en Harvard, se empezó a interesar por la psicología. Fijaos, en el segundo año de estudio en Harvard realizó investigaciones con pollitos en su habitación porque en la universidad no estaba permitido investigar con animales. Fijaos. Luego ahora veremos que el tema de la investigación con animales es algo que se ha dado, vamos, que todo lo han hecho, ¿no? Claro, antes de que finalizara el siglo XIX, pues escribió el libro Animal Intelligence, basado en estas experiencias de investigación. Fue el primero que utilizó animales en los experimentos y con buenos resultados, ¿no? O sea, controlando investigaciones experimentales controladas, ¿no? Y obteniendo buenos resultados, ¿no? Con esto. Y bueno, igual pues sigue experimentando con animales y a principios del siglo XX desarrolló su teoría cuantitativa del aprendizaje que se daba conforme el sujeto realizaba más conexiones, ¿no? Al activarse su conducta, ¿no? Pues las conexiones que realizaban entre las conductas, pues es cuando se producía el aprendizaje. Bueno,
eso, Tordic elabora esta teoría del aprendizaje que está basada en ese vínculo conexión que se establece entre la acción del sujeto y un estímulo positivo. Esto es una teoría que se conoce como el conexionismo, ¿de acuerdo? O sea, se conoce como así, como el conexionismo, ¿de acuerdo? Bueno, como veremos, la idea del aprendizaje mediante estímulo y reacción es utilizada incluso hoy, ¿no?, en las técnicas de modificación de conductas. Porque esto ya lo vimos, que preguntaba, ¿han cambiado mucho las técnicas de modificación de conducta hace 100 años? Ahora, pues no ha cambiado mucho, porque en realidad se siguen utilizando las mismas, ¿no? Y basado en esta idea del conexionismo. O sea, basado aún en este esquema conductista. Bueno, fijaos, para Tordic el aprendizaje humano se basaba en estímulos y respuestas. A esta idea llegó extrapolando los estudios que hizo con animales, ¿no? O sea, claro, estudió a los animales, pero bueno, de alguna manera pues, lo extrapoló a la condición humana, ¿no? Tanto es así que acabó desarrollando una psicología educativa en Columbia en 1899, ¿no?, que más o menos cuando escribió el libro. Bueno, aquí desarrolló la idea de que el estudiante aprende no solo por repetición, sino de recibir recompensas cuando hubiera hecho algo bien. Estudió también la transferibilidad del conocimiento, concluyendo que se da un efecto escaso de un ámbito de conocimiento a otro. Es decir, vamos, esto es algo que se ha venido investigando y sí que se ha visto que si queremos aprender algo, sobre todo también, por ejemplo, cuando estamos desarrollando alguna habilidad deportiva, o sea, la idea es que tenemos que trabajar justo lo que queremos aprender, ¿vale? Y no otra cosa para alcanzar otro conocimiento, ¿de acuerdo? Aunque haya ámbitos de conocimiento que a lo mejor puedes seguir la misma lógica, ¿no?, la misma coherencia o conexión, ¿no?, entre elementos, pero vamos, si queremos aprender algo tenemos que dedicarle tiempo a eso que queremos aprender, ¿de acuerdo? Por ejemplo, descubrió que si se aprendía en matemáticas, se mejoraba en matemáticas, pero no porque fueras a aprender matemáticas que ibas a mejorar en latino o en lengua, ¿de acuerdo? No había como esa transferibilidad, ¿vale? Bueno, para Tordic el aprendizaje se producía bajo 3 leyes. La ley de preparación, ¿vale? El aprendizaje se produce de manera satisfactoria cuando existe una tendencia hacia la acción de ese aprendizaje. Si existe esta tendencia, pero no se ejecuta, pues al final esto es molesto y al final se genera una conducta natural. Y si se fuerza la tendencia para la acción, también es molesto. Es decir, que de alguna manera el sujeto tiene que estar predispuesto para aprender eso, ¿de acuerdo? O sea, tiene que haber una voluntad, tiene que haber, pues, sí, una voluntad del sujeto, ¿vale? Si la voluntad del sujeto, ese aprendizaje no se va a dar bien, ¿vale? Esa es la idea de la ley de preparación. Ley del ejercicio, muy simple, cuanto más se ejercite una destreza, más fuerte y duradero será ese aprendizaje, ¿de acuerdo? Ya está, cuanto más trabajemos algo, la ley del ejercicio es cuanto más trabajes algo, mejor se va a producir ese aprendizaje. Más lo practicas, más lo practicas, mejor, más se te queda integrado dentro de esa conducta, ¿de acuerdo? Y la ley del efecto, una acción se fortalece, ¿no?, una acción que hagamos, una conducta, se fortalece o disminuye según el efecto que le sigue. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Seguro lo has visto, ¿no? Si después de una acción hay un estímulo positivo, esto se fortalece, y si es negativo, no. Ya está, ¿no? Lo que veremos luego, bueno, esto es algo que lo vamos a ver también más adelante, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama, Maisa? Ley del efecto. Vamos, que si haces algo y el estímulo que recibes es positivo, pues lo quieres volver a hacer. O sea, se produce una conexión fuerte, ¿no? Pero si tú haces algo y recibes un estímulo negativo, pues ya no... La conexión pues o no se produce o se desvanece, ¿de acuerdo? Bueno, como podéis imaginar, ¿no?, pues la motivación y la organización del trabajo pues era algo importante dentro de esta teoría, ¿no? Claro, la ley de preparación, claro, lo que nos dice es que tiene que haber pues una voluntad una motivación del estudiante, ¿no?, para que se produzca esto, ¿de acuerdo? Ya. Y de alguna manera pues tiene que haber un interés del estudiante por aprender, ¿vale? Porque si no, pues esa conexión no se va a producir de manera adecuada, ¿de acuerdo? Bueno, eso por un lado, Tordic, ¿vale? El siguiente, Iván Pavlov. Aquí ya hablamos, ¿no?, antes hablamos de conexionismo y aquí vamos a hablar de la respuesta condicionada, ¿no?, de esa condición que se produce. Seguro que Pavlov ya habéis escuchado alguna vez por el tema de
del cuento, bueno, el cuento no, pero sí la experiencia, ¿no?, de lo de los perros de Pavlov. En realidad, Pavlov investigó también con ratones, con perros, no solamente con perros, ¿de acuerdo? De hecho, ahora veremos un vídeo por ahí que también he conseguido recoger donde hacen o donde ejemplifican, ¿no?, la investigación esta que hizo. Bueno, por conocerlo un poquito a Pavlov, Iván Petrovich Pavlov nació en 1849 y murió en 1936. Nace en el seno de una familia religiosa que Este es otro. Iván Petrovich Pavlov nace en el seno de una familia religiosa que lo direcciona a estudiar teología. Decisión en la que seguro que influye el padre de Pavlov, que era un sacerdote de su ciudad natal en Riazán, en la Rusia central, ¿vale? Cuando nace Pavlov, pues está aún en el Imperio zarista. Pavlov nace en el Imperio zarista y muere en la URSS, ¿no?, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nace en el Imperio zarista y, como digo, pues muere en la URSS, ¿no?, con el que fue, ahora lo veremos, fue un poco, o sea, se quejó, ¿no?, de todo lo que conllevaba la URSS, ¿no? Bueno, estuvo fuertemente influido por el escritor y periodista materialista y socialista utópico, esto es muy importante, Dmitri Ivanovich Pisarev, y por Iván Mikhailovich Sechenov, también filósofo y fisiólogo materialista. Cuando estamos aquí hablando de materialismo, a lo que me estoy refiriendo es a las ideas materialistas que nacen del materialismo dialéctico de Karl Marx, ¿de acuerdo? Eso no entiendo, ¿qué es materialista? Eso lo explico luego, que es es complicado y largo, pero luego lo explico, os lo prometo, ¿vale? Vamos a seguir, pero vale, quedaros con esto, ¿no? Bueno, Pavlov, que iba para teólogo, abandona el seminario y se enrola en la Universidad de San Petersburgo para estudiar fisiología y química. Se gradúa en 1879 y se casa con una amiga de Fyodor Dostoyevsky, que igual os suena porque era un escritor también famoso. Se casa con Serafina, por curiosidad, por Serafina Vasilievna Karchevskaya, no hace falta que escribáis este nombre, que era también una devota religiosa, profesora y literata, ¿no?, que estuvo también en parte, se conoce que estuvo detrás de los éxitos de Pavlov, ¿no? Pero fijaos, en principio la distancia, porque eran muy pobres y tenían que vivir separados. Bueno, se gradúa en 1886, en 1883 con una tesis sobre los nervios del corazón y luego se va a trabajar a Alemania del 84 al 86 con Carl Ludwig y Rudolf Heinemann. Esta experiencia lo motiva a investigar por su cuenta la presión sanguínea y la fisiología cardíaca de 1888 a 1900. A partir de 1890 investiga sobre los procesos digestivos, esto es importante dentro de su teoría, ahora veremos por qué, que le lleva a observar la regulación refleja de las glándulas digestivas, lo que le lleva a escribir el trabajo de las glándulas digestivas y obtener el premio Nobel en 1904. Bueno, se sucede la Primera Guerra Mundial, se sucede la Revolución Bolchevique, que a pesar de eso no le impide llegar puntual a su laboratorio para continuar con sus estudios y seguir escribiendo sus libros. Bueno, el Partido Soviético sí que le da apoyo a Pavlov para que continúe sus estudios, incluso le construye un laboratorio, le ponen en un pueblo a las afueras de Leningrado, le pone el nombre de una calle, etcétera. Bueno, el tema es que el Partido Soviético, ¿no?, el régimen soviético sí que le da concesiones, pero él fue como muy crítico, ¿no?, con el Partido Soviético, aunque bueno, parece ser que luego ya a finalizar cuando ya estaba, a finalizar sus años, en los últimos años ya fue como menos crítico, ¿no?, con el partido. Bueno, fijaos, la aportación importante de Pavlov no fue tanto su descubrimiento o las teorías que emergieron, sino más bien su trabajo empírico, el trabajo empírico que realizó para descubrir las relaciones implicadas en esta conducta refleja. En realidad, la conducta refleja que él observa, por ejemplo, en los perros, tiene que ver con esa idea que él recoge cuando investiga las glándulas digestivas, porque él se daba cuenta de que cuando estudió las glándulas digestivas había
había un estímulo y una respuesta. O sea, a él le viene todo de ahí. O sea, él en verdad es un médico, es un fisiólogo, es un químico, no es tanto un psicólogo. Lo que pasa es que al final aplicó todo esto que vio al tema de la psicología. La idea del condicionamiento no emerge por sí sola, ¿no? Sino que se van dando pues estas condiciones para que Pavlov al final pues ponga el foco sobre esta idea, ¿no? Del estímulo y respuesta. Como os pongo aquí, bueno, estas ideas incluso se pueden remontar a los escritos de Locke, Berkeley, incluso William James, ya lo hemos visto antes, escribió algo, ¿no? Sobre el tema de la continuidad de los estados cerebrales, etcétera. O sea, que no es que, a ver, lo importante no fue tanto lo que descubrió, sino todas esas investigaciones que hizo, que luego dieron paso a que otros siguieran su camino, ¿de acuerdo? Pues eso es al menos como yo lo entiendo, ¿no? No tanto esa idea del reflejo condicionado, el estímulo-respuesta, sino todo el trabajo que llevaba detrás, ¿de acuerdo? Bueno, por entrar en materia, Pavlov observó que un reflejo condicionado, ¿vale? Un reflejo condicionado aparece cuando se refuerza de manera repetida, ¿vale? Un reflejo condicionado, o sea, que tú condiciones un reflejo, o sea, sí, o sea, un acto reflejo que esté condicionado, que se condicione, depende de que este se refuerce mucho, ¿de acuerdo? Esto se consigue cuando, vamos, la idea de los perros de Pavlov, que seguro habéis escuchado, esto se consigue cuando al estímulo condicionado le acompaña de manera repetida este estímulo condicionado. A ver, el tema, esto de los perros de Pavlov, ¿lo habéis escuchado alguna vez? Sí. Supongo que sí, ¿no? Y en otra asignatura lo habréis visto, ¿no? Vale, a ver. El tema de... Bueno, es que claro, yo había escrito esto pensando que ya lo tenéis claro. A ver, la idea de... O sea, la historia de los perros de Pavlov. A ver, ¿qué ocurre con los perros? Que cuando ven comida, salivan, ¿no? Eso es un reflejo que está incondicionado, ¿no? Porque es algo que surge, ¿no? O sea, el perro ve la comida y dice, pues ya está, o sea, como está dentro de su, ¿no? De su naturaleza, ¿no? Que cuando ve la comida saliva, ¿no? Pues ve la comida y saliva. Es como inconsciente. Efectivamente, claro, es inconsciente, él no lo hace de manera consciente, claro. Entonces, claro, en realidad nosotros también a veces cuando salivamos también es de manera inconsciente, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre? Que tú, esa salivación que está incondicionada, ¿no? Porque no está bajo ninguna condición, la idea es que tú la puedes condicionar, ¿vale? ¿Cómo la puedes condicionar? Aparejando o presentando un estímulo a la vez que se presenta del estímulo de la carne. Claro, a ver, tú ves, imagínate que eso es un perro, ¿no? Pero bueno, tú ves un perro, ¿no? Ve un trozo de carne, ¿no? Y saliva, ¿no? Imagínate que cuando le vas a presentar el trozo de carne, tocas una campana, ¿no? ¿Vale? El perro ve la carne, toca la campana, ¿no? Y el perro va y come la carne. Llega un momento en que de tanto tocar la campana, ¿no? Piensa que siempre va a ser carne. Muy bien. De tanto tocar la campana, llega un momento en que el perro se cree que cuando oiga la campana, pues va a venir la carne. Entonces, tú puedes tocar la campana y que el perro salive. Esa es la idea. Sin ya mostrar la carne. Ok. Sin mostrar la carne. Esa es la idea. ¿Vale? Ahí has condicionado un reflejo, ¿no? Que antes Ya, estaba... ¿cómo se le dice reflejo? El reflejo es como que la sombra, yo entiendo mejor. El reflejo tiene que ver con lo que dije antes de la idea de la glándula digestiva, ¿no? De que cuando se produce un estímulo se produce una reacción. Ese es el reflejo. Claro, el estímulo es la carne, el reflejo es la saliva, ¿de acuerdo? Ese es un estímulo. Claro, ese es un estímulo que al principio es incondicionado, ¿no? Porque no está sujeto a nada, pero luego ya está condicionado a la carne, ¿no? O sea, suena la campana y entonces el perro se cree que sale la carne, ¿no? Y entonces saliva, ¿de acuerdo? O sea, sencillo, ¿no? O sea, esto no tiene tampoco mucha historia, ¿no? Me creía que esto ya lo habíais escuchado alguna vez. Igual luego veremos un vídeo para que se nos quede, ¿de acuerdo? Y no sé si queréis luego podemos hacer un esquema o algo así, pero vamos, que está en la idea, ¿de acuerdo? O sea, está en la idea de lo de los perros de Pavlov, ¿de acuerdo? Fijaos,
él también decía que esta salivación se puede producir por un estímulo similar. Imagínate que en vez de una campana, bueno, tocamos a lo mejor una campana pero más pequeñita, ¿no? O algo que suene como una campana, ¿no? A lo mejor como una cuchara de metal tocando en otro metal, ¿no? Que suene como una campana. Si los perros atienden a eso, es porque el estímulo de la campana se ha generalizado. Y a lo mejor no solo te hace falta la campana, sino que con algo que parezca una campana, ¿no? Como esa cuchara en un vaso de metal, ¿no? Pues también hace que se genere el estímulo, ¿vale? O sea, no solo es esa campana, sino puede ser otra cosa, ¿vale? Imaginaos que en vez de tocar la campana, lo hayas en la mesa, ¿no? Y a lo mejor esto es parecido a cuando hago 2 palmadas. Y entonces pues el perro ya generaliza, ¿vale? Esa idea, ¿de acuerdo? También se descubrió que lo que podíamos hacer era estimular o sea, condicionar un estímulo, o sea, reforzar un estímulo y no otro. ¿Cómo? Pues imaginaos que tenemos 2 estímulos, o sea, 2 campanas que suenan parecidos. No se me ocurre otro ejemplo, lo siento. 2 campanas que suenan parecido. Esta suena A y esta suena B. Entonces, si queremos reforzar que suene A, pues tenemos que hacer que cada vez que suene la campana A le presentamos la comida y cada vez que suene la campana B no le presentamos nada. Entonces al final el perro aprenderá a discriminar y entonces irá siempre a por la campana A, ¿vale? Pero eso también hay que enseñarlo, ¿no? Porque... Pero no un día, no lo aprende, fue mucho tiempo. Claro, o sea, esto... Que parece mágico cuando lo dices. Sí, no, claro, o sea, esto es a través de, o sea, no es que llegues al perro el primer día, le toques la campana y ya, yo quiero que cuando enseñe una letra a mi estudiante ya la aprenda rapidito, no, después la aprende. Efectivamente, bueno, como hemos visto con Tordín, en realidad, cuanto más relaciones, por ejemplo, relaciones una conducta con un estímulo, ¿no? Pues igual eso se va reforzando, ¿no? O sea que también, de alguna manera, el aprendizaje es aquello que se va reforzando, ¿no? Igual, pues con los perros, pues igual. Bueno, también se podría inhibir esa conducta, o sea, al perro le hemos enseñado que cada vez que toque la campana salive, pero imaginaos que llega un momento que tocábamos tanto la campana que ya nunca le damos carne, o sea, al final el perro aprende que no me están dando carne, entonces ya sé que la campana no significa nada, ¿no? ¿Esto qué nos dice? Que de alguna manera, aunque hay un aprendizaje, pero se tiene que seguir reforzando, porque si no lo reforzamos, desaparece, se extingue, ¿de acuerdo? Bueno, desaparece, vaya. Bueno, pues eso es, de Pavlov, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente. Guthrie y el condicionamiento G-U-T-H-R-I. Guthrie y el condicionamiento contiguo. Esto es parecido también, de hecho Guthrie recoge los aportes de Pavlov y de Tordín, ¿vale? Para desarrollar sus ideas, ¿de acuerdo? Condicionamiento contiguo. Bueno, para Guthrie, con que se dé una asociación entre el estímulo externo y la respuesta en un tiempo adecuado, ya se produce el aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que en principio para Guthrie, bueno, es que es eso, vaya, que cuando, o sea, que la fuerza, ¿no?, de ese aprendizaje reside en ese primer instante, ¿vale? Que se produce esa respuesta contigua, ¿no? O sea, no hace falta como que estar repitiendo, ¿no? Sino en el momento que se produzca esa conexión, también se puede llamar conexión, en el momento que se produzca esa relación, ¿no?, entre el estímulo y la respuesta, pues ya se produce el aprendizaje, ¿vale? Esto es lo diferente que aporta Guthrie, ¿no? Él habla de eso, ¿no? De que la fuerza de la relación reside en esa primera conexión, ¿no?, que se produce. Por ejemplo.
No, eso, o sea, si antes con Pavlov había que estar reforzando esa conexión, en principio él lo que nos dice, o lo que él descubrió a través de sus investigaciones es que, bueno, no en todos los casos ocurre eso. O sea, que ya hay un primer momento, ¿no?, en el que ya se produce esa conexión, ¿no? Entonces, como se produce esa conexión, ¿no?, entre lo que hemos dicho antes, entre la campana y la presentación del esto, ahí ya se produce el aprendizaje. ¿De acuerdo? Es eso, ¿no? O sea, eso es lo que aporta, ¿no? Fijaos, él le da mucha importancia también al aprendizaje a través del movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento no es una reacción simple a un estímulo, sino a una organización compleja, ¿no?, que se va ajustando el cuerpo o sea, una vez organizado, o sea, una vez recibido ese estímulo, ¿no? Entonces, él decía que una vez alcanzado ese movimiento adecuado, los errores cometidos anteriormente pues son superados, ¿no? O sea, una vez que hacemos ese movimiento y lo hacemos bien, pues todos estos errores ya pues los olvidamos, ¿no?, y nos quedamos con ese movimiento que se hace de manera adecuada, vaya. Claro, ¿qué ocurre? O sea, Gurry señala esto. ¿Qué ocurre con esto? ¿No? O sea, ¿cómo repercute esto o cómo se relaciona con lo que hemos dicho antes? Para él, el olvido de la extinción, ¿no?, o la inhibición que hemos dicho antes, de una conducta no depende de que se refuerce o no, sino de que se introduzca otro movimiento que inhiba el movimiento anterior. ¿De acuerdo? O sea, antes Pablo lo que decía era, bueno, pues si tocan mucho la campana, al final se inhibe. Pero Woodry lo que decía era, no, lo que hay que hacer para que queramos evitar una conducta es meter otra conducta, ¿vale? Si queremos que el perro no reaccione ante la campana, pues lo que hay que hacer es condicionarlo con otro sonido, ¿vale? Eso es lo que decía. Entonces, bueno, él también aporta eso, que la conducta, desde esta visión, la conducta se puede distinguir por 3 motivos. Introduciendo de una manera casi imperceptible ese estímulo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el ejemplo que os he buscado yo es asociado no tanto ya al reino animal, sino asociado a los seres humanos. Por ejemplo, que si un niño llora al escuchar un ruido fuerte, pero queremos que se acostumbre a ese tipo de ruido sin que se sobresalte, pues tenemos que ir poco a poco introduciendo este ruido, ¿de acuerdo? Introducir cada vez ruidos más intensos. ¿Cuándo se extingue también la conducta? Cuando se repite un estímulo hasta que la respuesta se agote. Bueno, en este caso sí que se relaciona con lo que comentó Pavlov. Y por último, pues presentar un estímulo donde las características del contexto agotan la respuesta del sujeto. Por ejemplo, si un niño se muerde las uñas y queremos evitarlo, podemos hacer que este niño, pues cada vez que se muerda las uñas, decir, bueno, cada vez que te vaya mordiendo las uñas, vas a escribir en la pizarra 50 veces, no me voy a morder las uñas. ¿Cómo se llama ese? Eso sería la inhibición o la extinción por las características del contexto. No se trata tanto de que el niño tenga el castigo de copiar en la pizarra, sino de que le dé vergüenza exponerse ante sus compañeros. Bueno, igual este ejemplo no es muy aceptado, ¿no? Pero bueno, para que os quedéis con la idea, ¿no? Para que os quedéis con la idea de cómo... Bueno, en general, que para extinguir una conducta lo que tenemos que hacer es meter otra conducta, ¿de acuerdo? Entonces, claro, Disculpe, la segunda forma de que repetir un estímulo hasta que la respuesta se agote, ¿vale? Lo que hemos comentado también antes, ¿de acuerdo? Bueno, para Gurry es muy importante el tema de la motivación, ¿de acuerdo? Hay que mantener activado al sujeto para que realice este tipo de acciones, ¿vale? O sea, si realiza esta acción y no mantenemos la motivación del sujeto, pues esta se puede extinguir antes que no se haya alcanzado de manera adecuada. Lo que dice Gurry es que cuando se haya alcanzado esa conducta de manera adecuada, no hace ya falta tanto mantener la motivación, ¿no? Sino que ya, bueno, pues esa conducta se ha aprendido y lo que tenemos que hacer es que no se extinga, ¿no? Entonces, bueno, fijaos, una cosa importante que dice Gurry, también para que se nos quede, es el tema de que la recompensa
no refuerza esa conducta, ¿vale? O sea, en Pavlovsky, ¿no? Pablo lo que decía era, ¿no? que damos una recompensa, entonces se va reforzando esa conducta. ¿Por qué? Porque se refuerza, ¿no? Por ejemplo, si eso, por ejemplo... No, ¿por qué la recompensa no refuerza Ah, la conducta según él? no, porque él lo único que dice es que en vez de, o sea, la recompensa en vez de reforzar la conducta, lo que hace es que la protege de la extinción, ¿vale? O sea, en verdad... en verdad es a lo mejor un cambio de perspectiva, pero bueno, también es interesante conocerla, ¿no? Para decir, bueno, la idea a lo mejor no es tanto estar manteniendo esa conducta, sino a lo mejor dar otro tipo de refuerzos del contexto, etcétera, ¿no? que permitan que esa conducta se siga manteniendo. Imaginaos, a lo mejor en el aula hemos conseguido que los estudiantes se estén callados a través de una técnica de modificación de conducta. A lo mejor de lo que se trata no es tanto de estar reforzando a través de esa técnica, sino de lo que se trata es de a lo mejor pues reforzar otras cosas, ¿no? Que el aula tenga otros colores, ¿no? O sea, a través de otros elementos, de otros estímulos, ¿no? Por ejemplo, a través del aula o poniendo una música o lo que sea, ¿de acuerdo? O sea, no se trata de volver a reforzar eso, sino de intentar que no se extinga, ¿de acuerdo? Bueno, y eso era un poco lo que vamos a comentar de Guthrie. Bueno, Skinner, el condicionamiento operante de Skinner. Claro, aquí lo que comenta Skinner, aquí Skinner sobre todo le da importancia a esas respuestas, ¿no? que se producen. O sea, no tanto al estímulo que le llega, sino a la respuesta que le da el sujeto, ¿no? Entonces, fijaos, bueno, con Skinner pasamos de lo que es el condicionamiento operante, ¿no? Que trata esa relación de estímulo-respuesta, y, o sea, no, pasamos del condicionamiento clásico, ¿no? de esa relación estímulo-respuesta, y pasamos al condicionamiento operante, ¿no? Bueno, claro, Skinner diferencia entre dos tipos de respuesta, ¿vale? Hemos dicho que él pone el foco sobre el tema de la respuesta, no tanto en el estímulo que llega, ¿no? O sea, a él lo que le importa sobre todo es ese refuerzo o esa extinción de la respuesta que se produce, ¿vale? No tanto el estímulo que se da, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, él diferencia, fijaos, entre dos tipos de respuesta. Esto es clave, ¿vale? Para entenderlo. Entre respuestas respondientes y respuestas operantes. Fijaos, ¿qué es la respuesta respondiente? La respuesta respondiente es la que es causada por un estímulo conocido por el sujeto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aparto la mano cuando me quema el fuego, ¿vale? Eso sería una respuesta respondiente, o sea, es algo que yo conozco, o sea, me quema el fuego o me pincho con algo, ¿no? Entonces respondo ante eso, ¿no? O reacciono, se puede decir que reaccionamos. Fijaos, la respuesta operante se realiza ante un estímulo que no es conocido, ¿vale? Esa es un poco la diferencia. O sea, el condicionamiento clásico se basaba más en esas respuestas respondientes, ¿de acuerdo? O en esa idea, ¿no? En esa idea de estímulo-respuesta. Y Skinner sí que pone el foco, ¿no? En esa respuesta que se presenta ante un estímulo que no es conocido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, claro, esta respuesta no se ajusta tanto al esquema de estímulo-respuesta del condicionamiento clásico. Que bueno, esto aquí os pongo que en realidad se podría denominar como respuesta operante discriminada, ¿no? Ya que depende de un estímulo que ya ha sido mostrado, ¿no? Pero bueno, quedémonos, para no liarnos, quedémonos en que la respuesta es operante, ¿de acuerdo? Entonces eso, claro, fijaos una de las cosas que dice Skinner, que dicen Hillcat y Volver, que es de donde he sacado la mayor cosa de las cosas que estoy aquí hablando en este libro. Lo que fortalece no es tanto esa conexión entre estímulo-respuesta, ¿de acuerdo? O sea, no tenemos que
no tenemos que reforzar ese estímulo, esa respuesta, ¿de acuerdo? Porque el condicionamiento operante no necesita el estímulo, ¿vale? O sea, podemos reforzar directamente la respuesta, ¿vale? Es esto, o sea, esto es un poco la diferencia entre el condicionamiento clásico y el operante. O sea, en el clásico necesitamos ese estímulo, la carne, que va condicionado a la respuesta, ¿no? Porque tenemos que reforzar, ¿no? A través de luego la campana, ¿no? Reforzar ese estímulo de respuesta. Skinner dice, bueno, en realidad el estímulo que le demos no me interesa. A mí lo que me interesa es la conducta que desarrolla el niño, ¿vale? La conducta que desarrolla el niño y reforzar eso, ¿vale? Ya está. Y reforzar esa conducta. ¿Vale? O sea, es simplemente quitar la idea del estímulo de la ecuación y simplemente, pues eso, quedarnos con esa idea, ¿no? O sea, esto diréis, bueno, que la diferencia no parece mucha, ya, bueno, pero la diferencia no es mucha, pero sí que, de alguna manera, claro, lo que le permite decir Skinner es, bueno, yo puedo condicionar cosas que antes no han aparecido, ¿vale? O sea, puede aparecer una respuesta, aparecer una conducta del niño que puedo reforzar sin ver el estímulo que había antes, ¿de acuerdo? Esa es la idea, ¿Cómo reforzar? reforzar esa conducta. O hablemos mejor eso, de reforzar la conducta, ¿no? Para no liarnos. Aquí dice, condicionamiento Sí, sí. clásico. Es Sí, esencial sí. el estímulo. Por otro lado, condicionamiento operante. La relación entre estímulo y respuesta. Es Claro. esencial el estímulo y la respuesta. Claro, la relación que existe entre estímulo y respuesta. Entonces claro. dejo condicionamiento operante. No necesita el estímulo, se requiere. No nos reforzar interesa. la- Ojo, no es que no lo necesite, es que no nos interesa el estímulo, porque lo que dice Skinner es que reforzando esa conducta, pues al final, sin tener en cuenta el estímulo, pues acabará produciéndose el aprendizaje. No ¿Cómo? nos interesa el estímulo, sino reforzar la conducta. Sí. ¿Cómo? Muy sencillo, acabamos ya con esto. ¿Cómo se refuerza esta conducta? Esto seguro, esto igual, yo creo que lo habéis, yo esto creo que ya lo vimos cuando lo visteis conmigo, esto seguro, vaya. ¿Cómo se refuerza esto? Fijaos. A través del refuerzo positivo. O sea, ¿cómo queremos que se mantenga esa conducta? A través del refuerzo positivo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, que el refuerzo positivo no es algo que sea bueno o malo. El refuerzo positivo es que aparece. ¿De acuerdo? O sea, es algo que aparece. Por ejemplo, un niño que por lo general habla, un día está sin hablar y le decimos, muy bien, Juan, que te has portado muy bien, ¿no? Y eso es un refuerzo positivo, ¿no? Porque es una señal de gratitud, ¿no? De que se ha portado bien, ¿de acuerdo? Fijaos, ¿cómo queremos mantener también esto? A través de un refuerzo negativo. Negativo no quiere decir que sea malo. Negativo quiere decir que le quitamos algo. O sea, le quitamos algo para reforzar esa conducta. Por ejemplo, este niño que se porta... por ejemplo, el ejemplo que os pongo aquí. Un niño está realizando una tarea, pero le molesta la luz del sol cuando refleja. Pues evitar esa luz del sol hace que se mantenga en esa conducta, ¿vale? O sea, queremos reforzar esa tarea y entonces lo que hacemos es quitarle algo, ¿vale? Eso es el refuerzo negativo. Ojo, positivo y negativo no es de bueno o malo. Positivo es positivo, que aparece algo, y negativo, que le quitamos algo, ¿vale? Eso sería. Ahora, el castigo, ¿vale? El refuerzo sería para mantener una conducta. Ahora, el castigo es para evitar o extinguir una conducta, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de castigos, el negativo, o sea, el positivo y el negativo. A ver, ¿qué sería el castigo positivo? O sea, el castigo positivo es algo que damos para evitar una conducta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, algo que podríamos hacer es bajar un punto en la calificación del examen cada vez que los estudiantes hablen sin levantar la mano. Le quitamos algo que en principio es positivo para ellos o que en principio no quieres que se lo quites, ¿no? O sea, le estar dando algo, ¿no? O sea, que es esa baja calificación
¿no? Para, o sea, le estás quitando un punto, no sé, está apareciendo algo, ¿no? Para intentar quitar esa conducta, ¿no? Que es que los niños hablen sin levantar la mano. Y un castigo negativo sería cuando quitamos algo, ¿de acuerdo? Para que desaparezca esa conducta. Aquí el castigo negativo a veces es más complicado. Bueno, un castigo negativo podría ser quitarle la tele al niño, ¿no? Que cuando no haga los deberes, pues te quito la tele, ¿no? Porque es algo que te gusta, ¿no? Entonces estás apartando, ¿no? Estás apartando algo, ¿no? De que él utiliza de manera normal, ¿de acuerdo? Que aquí a veces es complicado porque, por ejemplo, cuando aparece algo o quitas algo, por ejemplo, antes os he dicho que le quitabas un punto en la calificación, o sea, que le estás poniendo un punto negativo, ¿no? Entonces, es como que ha aparecido algo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa es la idea, ¿de acuerdo? Reforzamiento, refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo y castigo negativo. Ojo, no quiere decir que sea bueno o malo, sino que positivo es que damos algo y negativo que quitamos algo, ¿vale? Esa es la idea. Otra cosa que vio Skinner, y ya con esto creo que acabamos, es que podemos modificar una conducta a través de manera paulatina, a través de estas conductas que vamos modificando, ¿no? O sea, la idea es que si queremos que los niños se callen, a lo mejor no hay que forzar, bueno, no habría que forzar que los niños se callen de una, sino que habría que establecer una serie de conductas paralelas, ¿no? Para que al final ellos, pues, o sea, reforzar otra serie de conductas para que se callen. Por ejemplo, podríamos reforzar la conducta de que estén trabajando de manera individual. Si están trabajando de manera individual y centrados en la tarea, no están hablando, ¿vale? Esa es un poco bueno, ese ejemplo, sí, yo creo que es válido, ¿no? Bueno, la idea es esa, ¿no? Que podemos trabajar a través del moldeamiento, ¿no? Moldear esa conducta que queremos que alcance de manera paulatina, ¿no? No de una, sino poquito a poco, ¿de acuerdo? Y vale, vale, yo creo que ya, ¿de acuerdo? Esto sería... Por ejemplo, ya lo último, se podría dar un reforzamiento secundario, ¿no? Cuando queremos reforzar algo, podríamos dar un reforzamiento secundario, que esto puede ser un estímulo que vaya aparejado a eso que estamos haciendo, como por ejemplo tener una luz adecuada, ¿no? O sea, en el momento que estamos haciendo el refuerzo, tener una luz adecuada que de alguna manera, ¿no? O que esa luz de alguna manera sea un refuerzo, ¿no? Que nos ayude, pues, a adquirir esa conducta, ¿de acuerdo? O por ejemplo, a lo mejor que un niño, a lo mejor que se siente con otro niño y entonces se siente más seguro, ¿no? Estamos reforzando una conducta, pero a la vez que hay un compañero al lado en el que se siente seguro, pues esa conducta se refuerza, ¿de acuerdo? Esa sería la idea de refuerzo secundario.